Piénsenlo un momento. Cada vez que hacemos clic, compramos algo en línea o simplemente damos un me gusta, estamos dejando una huella digital. Pero, a ver, ¿quién se encarga de proteger esa huella? Hoy vamos a sumergirnos en el mundo, a veces un poco complejo, de las leyes digitales. Esos guardianes invisibles de nuestra vida en línea. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? Cada vez que entregamos nuestro nombre, nuestro correo, nuestras preferencias en alguna app o página, estamos confiando. Confiamos en que esa información va a estar segura. Pero, ¿qué es lo que pasa realmente con nuestros datos? ¿Quién los controla de verdad? ¿Quién los protege? Y sobre todo, ¿quién tiene permiso para usarlos? Ok, para entenderlo bien, este es el plan. Primero, vamos a ver quiénes son estos guardianes de nuestra huella digital. Después, nos metemos de lleno con el estándar global, el famoso RGPD, y también cómo se lucha contra el cibercrimen cuando no hay fronteras. Luego, vamos a bajar todo esto a un caso concreto, el de Chile, para terminar con lo más importante, los derechos que nos protegen a todos en este mundo digital. Es que, aunque no lo veamos, cada una de nuestras acciones en Internet está regulada por una red súper compleja de leyes. Hay que imaginárselas como eso, como los guardianes de nuestra información, los que ponen las reglas del juego para que nuestros datos no terminen en las manos equivocadas. Y si hablamos de protección de datos a nivel mundial, hay un protagonista indiscutible, el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, o RGPD para los amigos. Se aprobó en 2016 y entró en vigor en 2018, y de verdad que marcó un antes y un después. Hoy por hoy es la referencia, el estándar de oro que todos miran. Y uno se pregunta, ¿qué lo hace tan poderoso? Bueno, todo se basa en sus principios. Miren, con el RGPD, el consentimiento dejó de ser esa letra pequeña que nadie lee. Ahora tiene que ser una acción clara, afirmativa. Además, las empresas solo pueden usar los datos para lo que dijeron que los iban a usar y punto. Y solo pueden pedir lo estrictamente necesario. Pero lo más revolucionario es esto. No importa si la empresa está en Estados Unidos o en Japón, si maneja datos de ciudadanos europeos, tiene que cumplir esta ley. Para que esto no suene a pura teoría, vamos a recordar un caso que, sacudió los cimientos del mundo digital. El escándalo de Cambridge Analytica y Facebook es el ejemplo perfecto de lo que puede pasar cuando se ignora el consentimiento a una escala masiva. La cifra es de locos. 87 millones de personas. Y todo comenzó con algo tan inofensivo como un test de personalidad, que instalaron unas 270,000 personas. El problema es que la aplicación no solo se llevó los datos de quienes la usaron, sino que, de paso, aspiró los datos de toda su red de amigos. Millones y millones de personas que nunca, jamás dieron su consentimiento para nada. Entonces, con ese desastre en mente, la pregunta es obvia. ¿Qué hubiese sido diferente con el RGPD ya en marcha? Bueno, la respuesta cambia por completo el panorama. La diferencia es de la noche al día. Primero, el consentimiento explícito. Eso habría bloqueado de raíz la recolección de datos de los amigos. No se podía y punto. Segundo, la notificación. Facebook habría tenido 72 horas, 3 días, para avisar de la brecha de seguridad, no años como pasó. Y tercero, y quizás lo más importante, las consecuencias. Las multas no habrían sido un vuelto, habrían sido de miles de millones de dólares. Un castigo que de verdad hace que una empresa se lo piense 2 veces. Pero ok, ya hablamos de proteger los datos. ¿Y qué pasa cuando el problema no es el uso indebido, sino un ataque directo, un crimen? Para eso existe otra herramienta clave, el Convenio de Budapest. Es el primer gran tratado internacional para hacerle frente al ciberdelito de forma coordinada. Básicamente, una especie de Interpol para el mundo de Internet. Es que, piénsenlo, el problema de fondo es que para un ciberdelincuente no existen las fronteras. Puede estar en un continente y atacar a víctimas en otro. Y eso hace que perseguirlo judicialmente sea una pesadilla. Lo que busca este convenio es justamente eso, que las leyes de los países conversen entre sí y que la cooperación sea mucho más fácil. Y para lograrlo, crea mecanismos súper prácticos. Por ejemplo, una red de puntos de contacto que funciona 24/7, como una línea de emergencia entre países. También agiliza todos los trámites para conseguir pruebas digitales de otro país. Y algo fundamental, simplifica la extradición para que los cibercriminales no puedan usar las fronteras como escondite. Bueno, ya vimos todo el panorama global. Ahora vamos a aterrizar estos conceptos. ¿Cómo se ve todo esto en un país concreto? Miremos el caso de Chile, para analizar cómo ha manejado la protección de datos y ver cómo se compara con estos estándares internacionales que hemos estado conversando. Y miren, cuando ponemos la ley chilena que es de 1999 al lado del RGPD, el contraste es brutal.
La ley chilena se quedó en el tiempo. No tiene una autoridad que fiscalice, las multas son tan pero tan bajas que para una empresa grande no significan nada, y tampoco obliga a avisar si hay una fuga de datos. Claramente, el nivel de protección para la gente es mucho menor. Pero ojo, en el tema del ciberdelito, la historia es distinta. Ahí Chile sí dio un paso gigante. La Ley 21.459 del año 2022 vino a modernizar por completo la legislación y, muy importante, la alineó con lo que dice el Convenio de Budapest. Esta nueva ley define delitos que antes no estaban tan claros. Primero, el acceso ilícito. En simple, es meterse a un sistema informático sin permiso. El hacking de toda la vida, ahora bien tipificado. Después está la falsificación informática. Imaginen que es lo mismo que alterar un documento en papel pero en el mundo digital. Por ejemplo, cambiar las cifras en una factura electrónica para cometer un fraude. Y finalmente, el fraude informático, que es de los más comunes que vemos hoy. Es básicamente usar la tecnología para estafar. El ejemplo clásico es usar los datos de una tarjeta de crédito que robaron para hacer compras por Internet. Ok, ya vimos un montón de leyes, reglamentos, convenios, pero al final del día, ¿qué significa todo esto para la gente de a pie? Bueno, se traduce en un conjunto de derechos que nos dan poder, que nos empoderan como ciudadanos digitales. Lo más importante de todo esto es que estas leyes nos devuelven el control sobre nuestra propia información. Podemos exigirle a una empresa saber qué datos tiene sobre nosotros. Podemos pedir que los corrijan si están mal. Podemos solicitar que los borren si ya no son necesarios. E incluso podemos oponernos a que los usen para mandarnos publicidad. Es un cambio de poder fundamental. Y esta frase de Roscoe Pound lo resume todo a la perfección. La ley nos da una base, una estabilidad, pero no puede quedarse congelada en el tiempo, porque la tecnología no espera a nadie. Y eso nos deja con la gran pregunta, la que queda en el aire para el futuro. Ahora que vemos cómo avanza la inteligencia artificial, el Big Data y un montón de tecnologías que ni siquiera podemos imaginar, ¿serán capaces nuestras leyes de adaptarse lo suficientemente rápido para seguir protegiendo nuestros derechos? La verdad, es una conversación que recién está comenzando.